Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, ustedes saben que nuestro Señor, después de su resurrección, quedó 40 días en la tierra, continuó la formación de los apóstoles, a quien consagró sacerdotes, les dio el poder de consagrar su cuerpo y sangre el día de la institución de la Eucaristía, el Jueves Santo. A los que han escuchado la conferencia esta tarde hemos visto que el Jueves Santo, en la llamada Santa Cena, nuestro Señor come una comida sagrada, un rito religioso. No es una mera cena ya y punto, no, es el Cordero Pascual sacrificado ritualmente en el templo de Jerusalén, que comían los apóstoles con Cristo. Es la conmemoración de la liberación de Egipto unos 1250 años antes de Cristo. Y este Cordero que había protegido a los hebreos de la matanza de los primogénitos, Dios había dicho a Moisés que cada familia sacrificara un cordero y untaran las dinteles de sus puertas con esta sangre. Y bien, esta sangre del cordero prefiguraba el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, desde Egipto hasta el día de la última cena, Jueves Santo, los hebreos cada año, y venían de muy lejos de la diáspora para hacer sacrificio y comer la carne del cordero. Bien, nuestro Señor en esta noche, instituyó dos sacramentos el Jueves Santo: el sacramento de la Eucaristía, del sacrificio del Nuevo Testamento, y el sacramento del orden sacerdotal. San Lucas 22, 19, San Mateo 26, 26. Y San Pablo dice, 1 Corintios capítulo 11, dice: yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. La noche, la víspera de su pasión, tomó el pan, lo bendijo y dijo: este es mi cuerpo entregado por ustedes en remisión de los pecados. Ese es el cáliz de la nueva alianza, Nuevo Testamento, en mi sangre, derramado por ustedes y por muchos. Hagan esto en memoria mía. Al decir hagan esto en memoria, les daba el poder de consagrar su cuerpo y sangre, de representarlo. Cristo nuestro Señor vino, Hijo de Dios hecho hombre, vino a dar su vida en la cruz por nuestros pecados, no por otra cosa. ¿Qué es lo que da poder al demonio? Es el pecado. ¿Para qué vino Cristo? Destruir el pecado. ¿Cómo Cristo destruyó el pecado? Dando su vida por nosotros. En la agonía, en Getsemaní, Cristo veía y conocía a cada uno de nosotros, cada uno de los hombres que iban a existir hasta el fin del mundo. Él quiso ser nuestro fiador, cargar con nuestros pecados y expiarlos por sus sufrimientos, penas, dolores, muerte y crucifixión. Ahora, esta sangre que Cristo derramó por nosotros como nuestro fiador, ¿la confió a quién? Para que se aplicara a cada persona hasta el fin del mundo. La confió en la persona de los apóstoles a la iglesia que él fundó. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré no dijo mis, dijo mi iglesia. Los apóstoles, el Jueves Santo recibieron el poder de hacer lo que él hizo. El Jueves Santo, no hizo una comida profana, hizo una comida sagrada del Cordero. Y como cuando uno va a implantar un árbol sobre otro árbol, corta la parte del árbol, acuña el nuevo árbol en el tronco del viejo. Entonces, nuestro culto cristiano, nuestro altar, viene del Antiguo Testamento. Todos los corderos que fueron sacrificados desde Abel el justo, pasando por el sacrificio de Isaac, pasando por estos miles de corderos sacrificados desde Moisés hasta Cristo, representaban un cordero que es Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Por sus llagas fuimos sanados, dice San Pedro, repitiendo Isaías profeta, capítulo 53. Entonces nuestro Señor dio su vida en la cruz por nosotros.
y dejó este sacrificio del Nuevo Testamento como sacrificio y como sacramento. Sacrificio que es la misa renovado sobre el altar con la misma eficacia a nuestro provecho, y sacramento al darnos su cuerpo y sangre en la Sagrada Comunión. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Antes de la misa hay pan y vino sobre el altar, pan de trigo. En la misa, Cristo mismo, sacerdote principal, cambia el pan y el vino en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Qué queda del pan y del vino? Queda la apariencia, lo que llamamos en filosofía los accidentes. Olor, color, sabor, tamaño de la hostia y el vino quedan, pero lo que hace el vino, vino y el pan, pan, bien pasa a ser cuerpo y sangre de Cristo nuestro Señor. Tenemos muchos milagros eucarísticos. No es necesario, pero Dios en su misericordia quiere ayudar la poca fe de unas personas. Un doctor ateo, Ricardo Castañón, le presentaron un pedazo de carne. ¿Esto qué es? Lo analiza como doctor médico y se da cuenta que este pedazo es carne viviente, sangre viviente. ¿Eso qué está pasando? Eso no es normal. Sí, es una hostia consagrada, milagrosa. Y bien recuperó la fe este hombre. Búsquenlo en YouTube, Ricardo Castañón, milagros eucarísticos, y verán cómo habla. Ahora es un apóstol de primera de la fe católica en la Eucaristía. Hace poco un pastor protestante, ¿cómo se llama? Santiago Alarcón, hombre honesto, protestante, pero no es culpa suya si en esto nació, creció, etc. Estudiando a fondo la Biblia, la historia, la interpretación de la Biblia por los primeros santos, me dijo, la católica no es lo que dicen de ella. Y finalmente lo que le dio la posibilidad de hacer el último paso fueron los milagros eucarísticos. Entonces nuestro Señor quiso en su sangre dejar un sacrificio perpetuo hasta el fin del mundo para la salvación de la humanidad. Hace rato dije que Cristo dio su vida, su sangre por nosotros en la cruz, y nosotros no estábamos ahí. Nadie de nosotros había nacido. Entonces, ¿qué pasó? Y bien pasó esto. Como es Dios todopoderoso, inteligencia infinita, poder infinito, y bien instituyó los sacramentos como canales de transmisión de esta salvación a nuestras almas. Primero el bautismo, que nos lava del pecado, sea original, sea pecado personal, si uno es adulto cuando se bautiza. Después tenemos que crecer, fortalecernos la confirmación. Después tienes que alimentarnos como el pan alimenta, así la Eucaristía alimenta. Y después si nos hemos herido, manchado, hecho cosas, bien tenemos el perdón de los pecados. Por eso el día de la resurrección triunfante de Cristo, bien dio a los apóstoles, sacerdotes, el poder de perdonar los pecados. Reciben el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados, que eran perdonados, y que tienen que ser detenidos. Es algo divino, es algo serio, es algo importante. En la medida que la gente se aleja de los canales de la salvación establecidos por Cristo mismo e inventa cultos vacíos humanos, bien el demonio anda suelto, lleva a la gente a la desgracia, a la incredulidad, al ateísmo y regresar al paganismo. Entonces la misa, decía, no es cualquier cosa, no es un banquete como dicen, una comida, una cena, un no sé qué, una fiesta. La misa, en primer lugar, es el Calvario hecho presente. Nuestro Gólgota, nuestro Calvario es el altar. En la misa es Cristo que nos rocía con su sangre. En la misa Cristo reza con nosotros y por nosotros. El sacerdote principal de la misa y de los sacramentos es Cristo. Pero como Cristo ya glorioso se hizo invisible, bien actúa mediante sus ministros, los sacerdotes ministeriales.
Entonces Cristo, sacerdote principal, el Cristo víctima que da su vida, que hace presente sobre el altar para ofrecer su sangre a Dios Padre en nuestro provecho. Hay gente que dice en la misa no sé qué hacer, estoy aburrido, no sé qué. Bien, bueno, entiendo, pero ya no se da cuenta de lo que es la misa. Bien, la misa en primer lugar es el sacrificio del Viernes Santo hecho presente con la misma eficacia en nuestro provecho. En la misa Cristo reza con nosotros y por nosotros. En la misa Cristo nos rocía con su sangre. Pero Padre, estoy en la misa pero no puedo comulgar. No importa, hijo, esté en la misa, rece, pida, suplica. El bien Cristo te alcanzará gracias y bendiciones especiales para tu conversión. En la misa Cristo reza con nosotros y por nosotros, dije. La oración del ofertorio, después del credo, ¿qué dice? Y bien el sacerdote toma la hostia, mira el crucifijo y dice: recibe Dios Padre Santo, Dios omnipotente, esta inmaculada hostia, cuerpo de Cristo. Hostia significa víctima del sacrificio. Que te ofrezca, Dios mío, mío verdadero, por mis innumerables pecados, ofensas, negligencias mías, y también por todos y cada uno de los presentes, desde el niño recién bautizado hasta el abuelo de 99 años, tú más. Recibe por mis pecados, ofensas, negligencias mías, y por todos los fieles presentes, y también por todos los fieles cristianos vivos y defuntos, para que a mí, a ellos, sirva para salvación eterna. Entonces, queridos hermanos, la acción de Cristo no se ha terminado con la ascensión. La acción de Cristo sigue en la iglesia, en nuestro provecho. Por eso el demonio hace todo su posible para destruir la iglesia de Cristo. Cristo no tiene iglesias como dicen hoy. Tiene una. Cristo es monógamo. Tú eres Pedro y sobre esa piedra que mi, no dijo mis, dijo mi iglesia. En palabra del obispo predicador sabio Bossuet de Francia, siglo XVII, decía: la iglesia es Cristo continuado. La iglesia es Cristo continuado a través de los siglos. Y los sacramentos son los instrumentos de Cristo, atemporales y divinos, que nos transmiten la salvación de Cristo. Entonces, cuando uno asiste a la misa, que sus hermanos, es como si estuviera presente el Viernes Santo al lado de la Virgencita, San Juan y la Magdalena, las santas mujeres de la Santa Cruz de Cristo. Cuando estás en la misa, aunque no tenga misal, aunque no abra la boca, aunque no dice nada, fíjese el altar y piensa estar delante de la cruz de Cristo el Viernes Santo. Esto es la misa, el sacrificio de la cruz, renovado, hecho presente, con la misma eficacia en nuestro provecho, igual que el Viernes Santo. Cristo en la misa reza con nosotros y por nosotros, y ofrece nuestras súplicas a Dios Padre, y ayuda también vivos y difuntos. Entonces Cristo, dije, resucitado, va a quedar 40 días en la tierra, termina la formación de los apóstoles, y especialmente les da prueba que es Él, que Él resucitado. Cuando entró en el cenáculo, los apóstoles tuvieron miedo, no abrió ni puerta ni ventana, entró, está en miedo de ellos. Pasa a vosotros, no tengan miedo, soy yo, ven a ver, toquen mis manos, mis pies, mi costado, denme de comer. Y come en presencia de ellos. Cristo comió en presencia de ellos y les dio a comer. Y después de esto, se levanta, sopla sobre ellos, soplar significa entregar, reciben el Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios. A quienes, pero sus pecados quedan perdonados, y a quienes tienen, quedan retenidos. No es por azar. Cristo había prometido ya a los apóstoles de atar, desatar, pero aquí les da formalmente un poder divino de desatar las almas del pecado, libertarlas del pecado. Hace rato decía, ¿qué es lo que da poder el demonio sobre las personas, las familias, los pueblos? Es el pecado. Cristo vino en primer lugar para salvar a su pueblo. Y el pueblo de Cristo es la iglesia universal,
compuesta de todas las familias de la tierra, de todas las razas, colores, continentes. En el Antiguo Testamento había un pueblo elegido para preparar la vida de Cristo. En el Nuevo Testamento es una iglesia universal. Abarca a todos los pueblos, todas las naciones. Por eso en la iglesia católica, sea lo que sea, quien fuera, es hijo de Dios en esta misma iglesia madre. Bien, entonces les da el poder, dije, de perdonar los pecados. Ahora unas palabras acerca de los beneficios de la pasión de Cristo. ¿Qué frutos hemos recibido de la pasión de Cristo? Bien, primero, Cristo al morir en la cruz nos mereció el perdón de pecados. Al perdonar el pecado, sea por bautismo, sea por la confesión, bien destruye el poder del demonio sobre las almas. Hace rato pregunté, por la tercera vez contesto, ¿qué es lo que da poder al demonio? Es el pecado. ¿Qué hace Cristo? Destruye el pecado. ¿Cómo destruye el pecado? En el bautismo en primer lugar, sea pecado original, sea pecados personales cuando uno es adulto, y después si el bautizado volvió a caer por miseria, por debilidad, por que sea, dejó otro sacramento de destrucción del pecado, que es perdón de los pecados. Por desgracia, 1000 veces, Lutero y sus secuaces eliminaron 6 de los 7 sacramentos, 6 de los 7 canales de la salvación. Cuando todavía vale, tiene el bautismo nada más, no tiene otra cosa. Todo está perdido. Una desgracia total para los pueblos. Entonces, Cristo destruye el pecado. Con el bautismo, la penitencia, perdón los pecados. Al destruir el pecado, destruye el poder del demonio sobre las almas, sobre los pueblos. La primera reforma en un pueblo, en una parroquia, en una familia, es el perdón de los pecados. Puede dar todo a sus hijos. Si no les da la gracia, ¿qué tienen? Se han enamorado de Satanás. Porque el que está en pecado mortal, queridos hermanos, realmente es templo y morada del demonio. Al destruir el pecado, dije, expulsa el demonio y destruye su poder sobre el alma. Nos reconcilia con Dios, porque la confesión, bien, al borrar el pecado, cierra la puerta del infierno, abre del cielo, nos da la luz, la gracia y el Espíritu Santo de Dios, nos ha Hijo de Dios. Sean lo que sean los pecados que hemos hecho, bien, el que se confiesa arrepentido, bien, es Cristo mismo que por la boca del Señor dice, yo te absuelvo de tus pecados, yo perdono tus pecados, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y al destruir el pecado, dije, nos reconcilia con Dios, nos hace realmente hijos y templos del Espíritu Santo de Dios y nos da derecho al cielo, abre la puerta del cielo, cierra la del infierno, y Cristo mismo, en su humanidad, mereció ser exaltado. Entonces hay varios beneficios, fruto de la pasión de Cristo: destrucción del pecado, destrucción del poder del demonio, reconciliación con Dios, apertura de la puerta del cielo, cerrarla del infierno, hacernos hijos de Dios y merecer la vida eterna. Que hermanos, después de 2000 años, a pesar de todas las dificultades, problemas que el demonio causa, mantengamos firme la fe, avivamos nuestra fe, vivamos según la promesa y pacto que hemos hecho con Cristo en nuestro bautismo. ¿Qué dijimos por la boca de nuestros padrinos el día de nuestro bautismo? Renuncio a Satanás, a sus obras y a sus seducciones. Cuando el pecado, cuando la tentación, cuando el demonio y cuando los malos amigos que son emisarios del demonio tratan de engañarnos, seducirnos, llevarnos por camino malo, avivamos nuestra fe. Un cristiano es un príncipe, un cristiano es un hijo de Dios. Un cristiano no es cualquier cosa que va a seguir cualquier ciego. Un ciego no puede ser guía de otros. Nosotros tenemos que tener ojo. Tenemos la gracia, la dicha de haber sido purificados, santificados, perdonados. No volvamos al pecado. Y por eso San Pedro, en su primera carta, capítulo 2, dice: depuesta toda malicia y todo engaño y los fingimientos y envidias y todas las detracciones, como niños recién nacidos, apeteced con ansia la leche del Espíritu,
sin mezcla de fraude. Examinemos, queridos hermanos, nuestra conciencia. ¿Tenemos malicias o no? Sí. ¿Qué hacer? Dejar de lado. Depuesta toda malicia y todo engaño. Queridos hermanos, el primer engañador es demonio. Cuando dijo no morirán, coman del árbol prohibido. ¿Para qué? ¿Queremos ser engañados? No. ¿Y por qué engañar? ¿Queremos que nos hagan daño? No. ¿Y por qué hacemos daño? ¿Queremos que nos critiquen, calumnien? No. ¿Y por qué lo hacemos? Depuesta toda malicia y todo engaño. Y cuidado los negociantes, los comerciantes, los banqueros, los usureros, etcétera. Hace poco una familia que pagó $80,000 de usura, todavía no pagó ni un centavo del capital. Y le dijeron, señora, ya basta, ya está exagerado todo esto. Dice, no, yo solamente cobro 10% mensual, hay unos que cobran 30%. Si unos matan con 30 cartuchos, los matan con 10 cartuchos, ok, pero el resultado es matar igual. Cuidado, todo fraude, todos fingimientos, hipocresía y toda envidia. Que hermanos, el diablo nos tenta por envidia. Entonces, cuando la envidia nos ataca, recemos el Padre Nuestro. Amemos el prójimo por el amor de Dios. Dejemos también toda envidia, dijimos, y apetecer con ansia la leche del Espíritu, sin mezcla de fraude, a fin de que con ella vayáis creciendo en salud, si es que habéis saboreado cuán dulce el Señor. Que hermanos, todos buscamos la felicidad, ¿sí o no? Sí, claro. Todos buscamos la felicidad. Pero sépanlo, graben en su mente, nunca seremos felices con el pecado. Pecado y felicidad no pueden coexistir. Pecado y felicidad se contradicen. ¿Por qué? Porque el pecado es un desorden. Es un desorden. El hombre más ateo del mundo todavía tiene algo de conciencia. Esa lámpara de Dios. Cuidado, cuidado, cuidado. Hay la ley natural. Hacer el bien, evitar el mal. Ahora, para no caer en las trampas del diablo, ¿qué debemos hacer? Evitar las ocasiones. ¿Evitar qué? Las ocasiones. Usted puede rezar 10 horas por día, ayunar cada día, hacer... Si no evitas la ocasión del pecado, va a caer el pecado. Por eso nuestro Señor es tan radical. Si tu mano, tu ojo, tu pie es ocasión de pecado, córtalo, arráncalo. Mejor el cielo con un ojo, un pie, una mano, que uno al infierno. Pero la gente va a burlarse de ustedes. Sí, seguro. No se atreve. O esto o aquello. Hijitos, no hagan caso a unos ignorantes de primera. Por ejemplo, los jóvenes que hacen caso a cualquier pobrecito que trata de desviar del camino y no hacen caso a su padre, madre, abuelo, maestro, bien, esto no es inteligencia. Nadie te quiere más que tus padres. Nadie te quiere más que tu familia. ¿Por qué vas a engañar a tus padres? ¿Por qué vas a hacer caso a unos tontitos? Borrachera, droga, esto, aquello, tonterías y porquerías. Cuidado, hijitos. Si usted engaña a sus padres, es un tonto. Lo pagarás caro. Lo mismo los esposos. Usted sale de su oficina, de su trabajo, te invitan a tomar, te invitan a ir a bar y discoteca, no sé dónde. ¿Qué tienes que hacer ahí usted? El cristiano conoce solamente 3 caminos. El camino de su familia, de su trabajo o escuela y de su iglesia, punto. Un cristiano no tiene nada que hacer en discotecas, en bares, en lugar de droga, de prostitución y tonteras. El que esto hace es un tonto, además un traidor a Cristo. Como decía Santo Cura de Ars, que confesaba 15 a 17 horas por día. Dice, cuando usted entra en estos lugares, tu ángel de la guarda queda afuera, un demonio viene a llevarte para cometer el máximo posible pecados. Que hemos hecho un pacto con Cristo. Cristo murió en la cruz por nosotros, ¿lo sabíamos?
Esta Semana Santa que no debe solamente ser un teatro, es una realidad. El que fue clavado en la cruz no es cualquiera, es el creador del cielo y la tierra, sabiduría divina hecha carne, hecha hombre. Y si usted no quiere aprovechar de lo que Cristo hizo para ti, no hay problema. Irá a sufrir la crucifixión del infierno eternamente con los demonios. Por eso la Madre Iglesia ordena y manda a todos sus hijos en nombre de Cristo, para cumplir lo que es el Evangelio, que en tiempo de Pascua, de Cuaresma, todos sus hijos sin excepción confiesen sus pecados y reciben el cuerpo y sangre de Cristo. El que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene la vida eterna, no es poco. Y yo lo resucitaré el último día. Pero el que no lo come, por superficial, por ciego, es bien, si está en pecado, es al borde del infierno. Uno de los dolores más fuertes de los condenados en el infierno, hermanos, es haber podido salvarse y no lo hicieron. Si Cristo murió en la cruz, fue por nosotros. Nos veía y conocía y veía todos nuestros pecados uno por uno. Quiso sufrir, pagar la factura. Y cuando nos presentamos en la confesión, Padre, estos son mis pecados, es a Cristo que se presenta aquí, hermanos. Reciben el Espíritu Santo. A quienes perdonan los pecados quedan perdonados. San Juan capítulo 20, 21, 23. Claro, el diablo va a engañar y va a decir, como unos católicos son influenciados por la ceguera de falsa doctrina de origen protestante, que no es evangélica para nada, contra el evangelio. ¿Cómo yo voy a confesarme con un pecador como yo? Hijo, no sea tonto, haga caso del evangelio. ¿Qué dijo Cristo el día de la resurrección a los apóstoles? Reciban ¿qué? El Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? A quienes perdonan sus pecados quedan perdonados. Entonces el sacerdote no perdona por autoridad humana propia. Los que dicen que, ¿cómo voy a confesarme con un hombre pecador? Espere, hijito, ¿qué dice el Evangelio? Haga caso del Evangelio, por favor. ¿Usted que es tan evangélico? Capítulo 20, 21, 23 de Juan. Reciben el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados quedan perdonados. El sacerdote no perdona por autoridad humana propia. Perdona como ministro de Cristo. Es Cristo que por la boca del sacerdote dice, te perdono. Es verdad que solo Dios puede perdonar los pecados. Es verdad. Y en esto los fariseos tenían razón. Pero si Dios, en su inmensa caridad, nos da este poder, ¿por qué rechazarlo? ¿Por qué rechazarlo? Para hacerla contra la iglesia madre. Oye, no es serio esto. Un día, un pastor enfermo pidió ayuda. Un padre fue a verlo. Pastor, me llamaste, aquí estoy, ¿qué puedo para ti? Padre, confesar mis pecados. Y el padre dice, pero oye, hace años le enseñas otra cosa a la gente. Confesar directamente con Dios. Siga tu doctrina. Sí, me confesé con Dios, pero nunca oí la voz de Dios que dice, te perdono. La del sol se la oigo. Es verdad. Por eso, que hermanos, Dios, que es nuestro creador, nos hizo alma y cuerpo, espiritual y corporal, nos comunica su gracia, su Espíritu Santo, su perdón, mediante cosas sensibles. Como el agua lava, así el bautismo lava. Como el pan, la tortilla alimenta, así la Eucaristía nos alimenta espiritualmente, fortalece, purifica, santifica. Lo mismo, yo te absuelvo los pecados. Es Cristo que lo dice por la boca del sacerdote. Concluyo para los que no saben, porque yo sé que hay mucha confusión, por eso insisto en estos temas. El sacerdote que escucha la confesión de alguien, sean lo que sean los pecados que confiese, jamás de los jamases puede decir nada a nadie. Si abriera la boca diciendo, Pedro dijo tal pecado en su confesión, bien, uno, haría pecado mortal que va al infierno. Pecado mortal. Quebranta un sello divino, sacramental. Dos, automáticamente por ley queda expulsado, excomulgado de la Iglesia Católica. Como usted cuando pasa el semáforo, el radar te atrapa. Radar divino. Y tres, solo el Papa o su delegado
puede confesar este sacerdote. Si mañana un sacerdote viene aquí, padre, dice, yo hablé de la confesión ajena, y bien la iglesia me da poder de perdonar todos los pecados, incluido el asesinato y el aborto, con tal que haya arrepentimiento claro, pero no puedo perdonar al sacerdote que quebrantó el sigilo. Un día alguien me enojó bastante. Pero si hay caso que, no señor, no hay ningún caso. Es secreto divino. Claro, el sacerdote va a decir a la persona que hizo fechorías y medias, era de entregarse, de restituir, de reparar todas esas cosas. Por ejemplo, una persona, por sus mentiras, etcétera, causó que una persona inocente esté en la cárcel, ¿sí? Arrepentido, viene a confesar, padre, el culpable soy yo. El otro es inocente. Y bien, esto. Si quieres perdón de Dios, tiene que denunciarte a ti mismo y libertar al que está en la cárcel por tu culpa. Hay un libro que les aconsejo leer que se llama Víctima del secreto de la confesión. Víctima del secreto de la confesión. Olvidé el nombre del autor, no importa. Basado en hechos reales que tuvieron lugar en Francia. Hago un resumen muy rápido. El sacristán medio ateo, cuando vio que habían juntado dinero para hacer un hospital, quiso quitar el dinero a la administradora. Y como ella resistió, le dio un golpe y la mató. Cuando la mató, se espantó un poco, fue a ver al padre con su cuchillo en la mano para confesarse. El padre dijo, padre, aquí estoy, quiero confesar, maté fulana. ¿Te arrepientes? Claro que me arrepiento. Ve qué bueno. Pero también robé todo el dinero del hospital a construir. Y lo entregas, a esto jamás. A ti también te mato. Entonces se tomó el dinero, se fue, pero organizó todo para que no supiera que era él. Y finalmente la huella vino que era supuestamente el sacerdote, el asesino. El sacerdote fue agarrado por la policía, juzgado. El obispo le mandó un abogado y el abogado le hizo preguntas al sacerdote. Él no dijo nada y el abogado sospechó que había problemas de secreto de confesión. Sospechó. No dijo nada. Y finalmente el sacerdote fue condenado a muerte. A muerte. El presidente del tribunal dijo, mire, escribe una carta al rey o al presidente de la República para cambiar tu pena en trabajo forzado. Dijo yo, no le escribo nada, que me corten la cabeza, voy derecho al cielo. Finalmente hicieron la carta y por el sacerdote fue condenado a las minas. Había en Nueva Caledonia. En el barco lleno de asesinos, de gente condenada, de penal, todas esas cosas, se burlaban de él, lo humillaban, sacerdote, el ladrón, asesino, el inocente, para siempre. Y finalmente llegó a trabajar bajo tierra meses y meses, se hizo como un clavo, pobrecito, de tanta penitencia y miseria, ofreciendo sus sacrificios, sus oraciones para el criminal. Y finalmente el criminal mandó traer los periódicos de su país para ver qué pasó, etcétera, etcétera, y finalmente se dio cuenta que el padre estaba bajo tierra trabajando en minas por su culpa. Fue a consultar a un sacerdote. Entonces dije, mire, si quieres el perdón de Dios, tienes que reparar esto. Reparar. Si estoy listo. Bueno, regreso en Francia, se presentó a las autoridades, dijo, el asesino soy yo. El padre no tiene nada que ver con esto. Bueno, está bien, mandaron un telegrafo ahí. Después de tiempo llegó el padre, hicieron un juicio nuevo. El padre fue liberado y el criminal fue condenado a las minas, al trabajo forzado. Y después el obispo dijo al padre, padre, te hago obispo, te hago monseñor. Dijo, déjeme tranquilo, déjeme a mi parroquia. Y cuando fue a la parroquia, desde los militares, policía, jueces y políticos se fueron a la cola para confesarse, pues se dio cuenta que esto es algo muy serio. Entonces, queridos hermanos, la confesión sí es divina, la confesión sí es secreto absoluto. Cuando se confiesen, por favor, no tengan ni pena ni miedo. El Padre es su amigo, su hermano, su sacerdote, ministro del cielo, de Cristo.
Entonces, cuando una persona viene cargada con un montón de pecados, les confieso, yo estoy contento de ser instrumento de Dios para libertarla. Ni la calumnio, ni la regaño, no. Esta princesa, este alma, princesa, hija de Dios, fue secuestrada por los demonios y sus miserias, y yo doy una patada al demonio. Una sola gotita de la sangre de Cristo derramada sobre un alma que se arrepiente, dice sus pecados, y bien todo queda borrado. La confesión borra el pecado, limpia el alma, expulsa el demonio, abre la puerta del cielo, cierra la del infierno, nos hace hijos de Dios y alumbra a nosotros la caridad, nos da el Espíritu Santo y tenemos la dicha de un día llegar al cielo. Entonces aprovechen en este tiempo de Pascua una buena confesión, una buena comunión y cambiar de vida. Nuestro gran santo benefactor de la humanidad en América Central, Santo Hermano Pedro, murió en los años 1675, por allá pienso. Y bien decía, hermanos, acuérdense, una alma tenemos. Si la perdemos, no la recobraremos. Y Santo Cura de Ars decía que él pasaba horas y horas, hasta 15, 17 por día confesando. Decía, si Dios pusiera un sacerdote al borde, a la puerta del infierno, todos los condenados gritarían sus pecados para salir de ahí. Sí, queridos hermanos, es algo serio, es algo divino. Pidamos al Señor misericordia, arrepientan sus pecados. Los que se han confesado, los felicito. Acércanse a la Santa Mesa para recibir el pan de los ángeles de garantía de vida eterna. Y los que no se han confesado, vénganse mañana. Aprovechen. Y si hay un obstáculo para no confesarse, externarlo, decirlo, para ver qué solución, porque todo tiene solución. Todo tiene solución, con tal que haya buena voluntad.